Buen día, estimados amigos, buen día, estimadas amigas de los diferentes países. Sabemos que nos están viendo y escuchando en este momento en muchos países, y para mí es siempre una alegría dirigirme a ustedes y recordar vivir de nuevo estos momentos bellos pasados con ustedes, que siguen siendo presentes. Recordemos que les decía en una lección anterior que no debe haber nostalgia si uno vive bien la logoterapia. Es decir, la nostalgia es como estar triste porque algo bonito ya no se vive más. Cuando uno vive bien el análisis existencial de Frank, debe vivir el haber sido es la mejor forma de seguir existiendo. Y esos momentos bellos que yo he pasado con cada una de ustedes en tantos países, los sigo reviviendo y viviendo. Nadie me los puede quitar, estimados y estimadas. Y vienen a mi mente muchos momentos, que si me pongo ahora a hablar de ellos, pues obviamente duraría horas y horas y no veríamos el objeto de esta charla, que es las triadas de la logoterapia. En algún momento, en estos 25 o 30 años que llevo metido en estos temas desde que conocí a Fran en Italia en 1986, ¿sí?, me he puesto a analizar y veo que curiosamente hay muchas triadas en la logoterapia. O sea, grupos de A3. Y voy a tratar de enumerar algunas 6 triadas que he analizado en Fran o en la logoterapia. Veamos entonces la primera triada. Empecemos así por Fabry, Joseph Fabry, el abogado judío que llevó la logoterapia a Estados Unidos, recuerden. Él tiene una lectura que se llama ¿Cuál es el sentido de la vida? Y ahí él habla y dice que los 3 fundamentos de la logoterapia son, primero, la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, que nada es al azar, que todo es para algo, y para algo bueno. Que desde cualquier clave de lectura que tengamos, desde cualquier tipo de gafas que utilicemos, podemos encontrarle el sentido a lo que nos pasa. El macrosentido o el suprasentido o el microsentido. Recordemos que hay como esos 2 clases de sentidos, digamos. Un supra, más filosófico, más holista, más global, que puede guiar toda mi existencia, filosófico, religioso, sentido común, el que sea, pero un macro, un supra. Y el microsentido, que es el que vivo cada instante de mi vida, ¿sí?, el que puedo descubrir. Entonces, primera triada, y primera parte de esa primera triada, la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Segunda parte de esa triada, recordemos, es de Fabry. Nacemos con una voluntad de sentido. Si no la desarrollamos, podemos caer en la crisis existencial, en el vacío existencial. Luego, no solo nacemos con una voluntad de placer, como dice Freud, el psicoanálisis. No solo nacemos con una voluntad de poder, como decía Alfred Adler, segunda escuela vienesa de psicología, sino que nacemos con una voluntad de sentido, que está en la dimensión no ética y espiritual, recordemos. Y si no la desarrollamos, podemos caer en la crisis existencial. Segunda parte de esta primera triada. Y tercera parte de esta triada. Somos libres. Estamos condicionados, pero no determinados. Somos seres facultativos, no fácticos. Es decir, facultativo, ¿qué quiere decir? Que podemos ser de otra manera. Podemos cambiar. Si queremos, podemos cambiar. Tercera parte de esta primera triada de Fabry. Segunda triada, la triada de Hillel, el maestro judío de la antigüedad, que Fran también nombra bastante, acuérdense, Hillel.
Esa tríada, ¿cómo dice? La primera dice, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? ¿Qué quiere decir eso? Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? ¿Quién lo va a hacer si no lo hago yo? Eso quiere decir, recuerden, la unicidad, la importancia de cada uno, de cada una como personas. Si tenemos 6.000 millones de personas en el planeta Tierra, más o menos creo, cada uno es único, es importante. Lo que tú hagas, querido amigo, querida amiga, lo que tú hagas, influye en los demás. Lo que tú dejes de hacer, afecta a la humanidad. Tú eres único, irrepetible. Es la unicidad del ser humano. Primera parte de la tríada que plantea Hillel. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si tú no haces ese aporte, ese grano de arena, la humanidad pierde ese grano de arena, estimado, estimada amiga. Segunda parte de la tríada de Hillel. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Recordemos eso. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Qué indica esa segunda parte de esta tríada de Hillel? La importancia del aquí y el ahora, de este momento presente. Si dejo escapar este momento, este instante, pierdo la posibilidad de encontrar un sentido y un significado a este aquí y ahora. Pasado este momento, se perdió para siempre el aquí y el ahora. Se pierde este instante. Cada instante es único, irrepetible, ¿sí? Es fundamental. Es la salecita, el gusto a este instante. Entonces, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Porque a veces posponemos todo, mañana, pasado mañana, pasado mañana. La importancia del momento presente. Tercera parte de la tríada de Hillel. Si lo hago pensando solo en mí mismo, ¿quién soy yo? ¿Qué quiere decir esta frase? Si lo hago pensando solo en mí mismo, ¿quién soy yo? Claro que uno actúa por uno mismo, para uno mismo, pero no puede quedarse en uno mismo. Ejemplo, si no tiro papeles al piso, porque soy obsesivo compulsivo a morir por la limpieza. Bueno, está bien que no tire papeles al piso, porque soy obsesivo compulsivo. Bien, pero no puedo quedarme ahí. Es decir, que si no tiro papeles al piso, también es porque lo hago pensando en el bien de los demás, en que el tirar papeles afecta a los demás. Entonces, esa tercera parte de la tríada de Hillel. Si lo hago pensando solo en mí mismo, ¿quién soy yo? Tercera tríada. Esa tercera tríada es la de nuestro maestro Viktor Frankl. Él decía, recuerden, hablaba de la tríada negativa, la tríada negativa. ¿Cuál es la tríada negativa? La muerte. Algún día tenemos que morirnos. Alguien se nos va a morir de nuestro entorno. Hay que afrontar eso, tarde que temprano. La muerte. La tríada negativa, decía Frankl. Segundo, el sufrimiento inevitable. Tarde que temprano, algo nos tiene que doler. Algo de sufrimiento debemos de tener. Sucederá. Sufrimiento inevitable. Tercera triada, o tercera parte de esta triada que decía Frankl. La culpa. La triada negativa, decía Frankl, la culpa. Tarde que temprano nos vamos a sentir culpables, o porque hicimos o dejamos de hacer. Recordemos que ante la triada negativa, decía Frankl también, muerte, sufrimiento inevitable y culpa, nos quedan vivir los valores de actitud. Si es algo que no puedo cambiar, yo puedo cambiar. No puedo cambiar eso, yo sí puedo cambiar. Y si cambio yo, cambio eso. Hay un dicho que dice, no es el bulto, no es el peso el problema de la carga, es la forma
la actitud como yo llevo ese peso. Ese es el problema, no es el peso en sí de esa carga. Entonces la actitud, recordemos, el autodistanciamiento, la autotrascendencia de Fran. Entonces, frente a la tríada negativa, muerte, sufrimiento inevitable y culpa, nos queda la actitud para afrontarla. Cuarta tríada, o el síndrome del taxi, lo llama Fran. Recordemos esa anécdota que Fran escribe en algún momento. Fue a una conferencia en Nueva York, que lo invitaron a una universidad en Nueva York. Y Fran dice, me subí a un taxi y me puse a hablar con el taxista. Y le pregunté como para ambientarme a ver en Nueva York. Y le dije, ¿cómo ves tú aquí un poco los jóvenes? Aquí la juventud, ¿cómo es en Nueva York? Le dije al taxista, dice Fran. Y el taxista le dice en últimas, los jóvenes, sí, los jóvenes. Viven drogados, borrachos. Son violentos, agresivos. Y son deprimidos. Y Fran llama eso la tríada del taxi. Y después va a trabajar Fran y a decir que la adicción, que la agresividad y que la depresión tienen que ver con la crisis existencial o el vacío existencial. La tríada del taxi, llamará eso Fran. Quinta, la tríada, bueno, es un poco algo que yo he ido, no es mío, lo he ido recogiendo, pero lo planteo, la tríada de la libertad. Insisto mucho yo con mis consultantes en ese tema de la libertad y lo planteo como una tríada. La primera parte de la tríada de la libertad, desde mi perspectiva humilde, ¿cuál es? Es una frase de Jaspers, no es mía. Carl Jaspers, el famoso psiquiatra fenomenólogo. ¿Qué decía Jaspers? Una de ellas bellísima decía, ser persona es elegir a cada momento. Y cada vez que yo elijo, me autoconstruyo. Soy más persona cada vez que elijo. Luego, ser persona no es tener más plata, más ropa de marca, ser más racional, inteligente. No, ser persona desde esta filosofía y desde Jaspers es elegir a cada momento. Y cada momento uno está eligiendo, estimados y estimadas. Yo alguna vez elegí dejar Europa, 5 años de Europa, bellos, hermosos. Porque dije, me voy para Sudamérica, regreso a Sudamérica, regreso a Colombia. Mis amigos, muchos me dicen, está loco, de Europa por Colombia, está loco. Fue una elección. Pero es que uno a cada momento está eligiendo. Si usted, querido amigo, va ahora al almacén del frente, al restaurante del frente, ¿qué como? El pan de yuca, el pan de bono, la arepa de queso, la mazorca, el flan, el arroz. Me como el arroz con leche, pero no puedo con el flan, o me como el arroz con leche, el flan, el pollo, pero me quedó el pescado por fuera. Siempre uno está eligiendo. Ser persona es elegir. Primera parte de esta tríada de la libertad. Segunda parte de esta tríada de la libertad. ¿Cuál es? Toda elección es una pérdida y un dolor. Así lo planteamos nosotros también desde esta perspectiva del Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia. Toda elección es una pérdida y un dolor. Y analicemos. Yo me vine de Europa y perdí Europa. De alguna manera perdí Europa. Si me hubiera quedado en Europa, ¿qué perdía? Sudamérica, Colombia, mi familia. Si me como el pescado, no me puedo comer el pollo. Si me como pescado y pollo, no me puedo comer la carne de res. Pierdo algo. Para nosotros es importantísimo con el consultante, la consultante, decirle eso. ¿Con cuál dolor te quieres quedar? ¿Cuál dolor quieres elegir? Es una pregunta también socrática, podemos decir. Sócrates rompía Sócrates al inicio, pero después Sócrates, ¿qué hacía? Construía, reconstruía a Sócrates. Recordemos el diálogo socrático, ¿no? Recordemos la mayéutica, maía, ¿no? Partera, comadrona en griego, maía. Y Sócrates dice, yo hago parir a los hombres.
Como mi mamá hacía parir a las mujeres, yo voy a hacer lo mismo que mi mamá hacía feneretes, mi mamá feneretes, lo voy a hacer con los hombres. ¿Y la partera qué hace? Romper, abra piernas, rompa. Duele. Es el parto. Esta pregunta es socrática. Pedro, ¿con cuál dolor te quieres quedar? Sigue drogándote, sigue drogándote. Hágale, hágale, hágale. Pero pierdes con la droga. ¿No te quieres seguir drogando? Duele también dejar la droga, duele. El tratamiento duele. No hacer tratamiento duele, hacer tratamiento duele. Quedar en ambivalencia duele. ¿Con cuál dolor te quieres quedar? Toda elección es una pérdida y un dolor. Segundo principio de esta triada de la libertad. Tercer principio de esta triada de la libertad. Lo decimos coloquialmente en el Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia. Coloquialmente decimos, elija y duerma tranquilo. Si cualquier elección es un dolor y lo ha incorporado, lo ha introyectado, elija. Encuentre un sentido porque tiene una dimensión no ética o espiritual. Usted es un ser facultativo que puede encontrar sentido y significado ante ese dolor que eligió. Nunca me arrepentí y amo mucho a Italia y a Europa y voy con frecuencia, pero nunca me he arrepentido de haber dejado Europa como residente, porque le encontré y le encuentro sentido y significado a mi vivir en Colombia y en Sudamérica. Elija y duerma tranquilo. Pero yo elegí un dolor, porque perdí Europa. Pero estoy sereno, no sufro por dejar Europa, porque le encontré un sentido. Entonces, tercera parte de esta tríada de la libertad. Elija, duerma tranquilo. Elija. Usted puede encontrar un sentido, un significado y estar sereno y tranquilo. Por último, la tríada positiva, estimados y estimadas. Y esta es una tríada que venimos proponiendo hace muchos años desde el Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia. La tríada positiva. En algún momento, analizando tantos libros de Fran, yo veía las tríadas, la tríada negativa y en algún momento dije, hay que construir una tríada positiva. Y para nosotros como Instituto Colombiano, esa es como una misión, una visión también. Contagiar a la persona y al mundo de la tríada positiva. Podemos ser tachados de romanticoides, de utópicos, no importa. Es nuestra misión. Y la tríada positiva dice, primero, fraternidad, fraternidad. Fran hablaba del monoantropismo, mono y antropos. La humanidad como una sola familia, decía Fran, monoantropismo. Hemos creado el Fondo Monoantrópico Internacional. Después hablaremos de eso en otra conferencia. Sí. Fraternidad. Tratemos de contagiar al otro de fraternidad, de solidaridad, de amor, de encuentro. Eso para nosotros es primera parte de la tríada positiva. Contagiar de fraternidad al que se nos aparezca. Segundo aspecto de esta tríada positiva, el coraje. Coraje. Recordemos que Fran decía sí a la vida, no obstante todo. Sí a la vida. El coraje para nosotros es sigamos luchando, aunque sea difícil. El coraje es esa frase que decía en otra conferencia que dijo una de nuestras jóvenes recuperadas de la adicción. 8 años sin consumir droga esta joven, hoy día una médica veterinaria muy famosa. Y esa frase que decía esta joven, recuerden en otra conferencia que, cuál era esa frase, que le decíamos, aprieta los dientes, sigue llorando, pero sigue barriendo. Es decir, sigue trabajando, aunque llores, aunque apriete los dientes. Eso es el coraje para nosotros. Sí a la vida, no obstante, que en muchos momentos es difícil vivir. Levantarse muchas veces es difícil a trabajar o a estudiar. Es difícil muchas veces. Pero eso es el coraje. Inundemos de coraje a las demás personas. Y por último,
Amamos mucho esta tercera parte de la triada positiva que planteamos como Instituto Colombiano de Logoterapia. Es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Porque pude, podré salir adelante. Porque pude. Y recordamos ahí a Fran también. Fran decía, haber sido es la mejor forma de seguir existiendo. Nosotros decimos, porque pude, podré. Si yo miro mi pasado, digo, uy, a los 7 años ese trauma que viví porque mi juguetico de caucho, mi tractor de caucho, se me perdió. ¿Qué trauma? Para un niño de 7 años perder su juguete preferido. Y uno en ese momento cree que se le acabó el mundo porque su juguete no está más. Y después uno dice, y lo superé el trauma a los 7 años. Y superé el trauma a los 15 años. Y el primer amor, la traición del primer amor, y superé, etcétera. Luego, como pude superar eso, podré superar este momento que pueda estar atravesando doloroso. Esa es la esperanza, estimados y estimadas. Por eso les decimos, miren el pasado que han resuelto y crean que van a resolver este momento crítico que puedan estar viviendo. Una mujer que influyó mucho en mí, Chiara Lubich, una filósofa italiana, influyó mucho en mí, Chiara Lubich. En algún momento, cuando cumplió 80 años, Chiara Lubich dijo, si yo, cuando cumplí los 18 años, hubiera visto lo que iba a sufrir de los 18 a los 80 años, si yo hubiera visto mi futuro, yo me habría muerto del susto del corazón. Pero hoy que día que cumplo 80 años, quisiera vivir muchísimos años más. Y me maravillo cuando veo mi pasado y digo, ¿y cómo superé yo eso? ¿Cómo hice? De los 18 a los 80 me habría muerto del susto. Y lo superé y estoy bien y quiero seguir viviendo más años. Esa es la esperanza que planteamos. Porque pude, podré salir adelante. Esa actividad positiva es misión para el Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia. Fraternidad, coraje y esperanza. Inundemos a nuestro alrededor de esto. ¿Somos utópicos? ¿Somos románticos? Sí, lo somos. ¿Sí? Pero estamos contentos de serlo. Estimados amigos, estimadas amigas, que nos escuchan y nos ven desde tantos países bellos que hemos conocido, que hemos vivido. ¿Sí? Escríbanos, llámenos. Seguimos creando las escuelas, por ejemplo, para afrontar la soledad, la depresión y las adicciones. Estamos creando escuelas en varias ciudades, en varios países, desde el análisis existencial y la logoterapia, no solo desde estos esquemas, también con otras psicoterapias, con otras cosmovisiones. Recuerden que Fran decía que el análisis existencial y la logoterapia son complemento de otras psicoterapias. Luego queremos seguir en contacto, ¿sí? Recordemos que tenemos nuestros libros, nuestros videos, recordemos que tenemos nuestras maestrías en convenio con universidades, maestrías de logoterapia, de análisis existencial, de fenomenología. Seguimos adelante, estimados y estimadas amigas.